poquito, ¿verdad? Que es cuidado, es cuidado. Yo trataré y lo cuidaré también, ahora que me lo presta el pastor. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, para quienes no nos conocen, estamos aquí, su servidor José Guadalupe Ramírez, mi esposa por allá, la hermana Noemí. Ponte de pie, por favor, para que te conozcan. Dios te bendiga, siéntate, siéntate. Si no va a querer predicar ella, hermanos, ¿verdad? Siempre le digo. Nosotros estamos ministrando en la Iglesia Bautista Fundamental Emanuel en Ciudad Benito Juárez, Nuevo León. Creo que ahí al lado de Monterrey, en Juárez, hay una población bien extensa, también muchas iglesias bautistas. Una de ellas, la que estamos nosotros ya por 14 años pastoreando. Y bueno, por ahí de pronto, ¿verdad? Me preguntan, hermano, trae un video. Es que bueno, realmente nosotros no estamos haciendo obra misionera, ni de diputación, ni presentando proyectos, porque abundo en esto, hermanos. Proyectos, todas las iglesias tenemos y necesidades siempre. Y iglesias a donde vamos tienen proyectos y también tienen necesidades. Entonces las nuestras son las mismas, ¿verdad? Que regularmente tenemos todas las iglesias en cualquier parte del mundo. Estamos acá porque venimos a una conferencia que nos invitaron y lo pasamos a visitar a la familia y visitando a la familia nos encontramos con pastores y bueno, llegamos también aquí a su iglesia el año pasado, en el mes de octubre precisamente y en el cumpleaños del pastor, de su pastor, ¿verdad? Y esta es la segunda vez que estamos por acá. Nuestra iglesia es una iglesia, bueno, que en el año, y ya vamos a cerrarlo, hemos tenido actividades, conferencias de la familia, conferencia misionera hace 2 semanas precisamente, escuelas bíblicas de vacaciones, el Día del Niño, el Día de las Madres, tenemos bautismos, tenemos cena del Señor, discipulados, evangelismo, bueno, todo lo que una iglesia bautista lleva a cabo, ¿verdad? Y sí traía por ahí una memoria, ¿verdad? Con algunas fotos de la iglesia, pero si usted quiere conocernos, ¿verdad? Ahí en el Facebook, Iglesia Bautista Fundamental Emanuel Praderas, así dice, ¿verdad? Y ahí están muchas fotos de lo que hacemos en la iglesia. Bueno, esa es nuestra presentación. Tenemos 32 años de casados, tenemos 2 hijos, los 2 trabajan ahí en la iglesia, en la obra, los 2 están solteros, hermano. 28 años y 25, 28 el varón, 25 la señorita, y yo no quiero que se casen, ¿verdad? Aunque ellos sí quieran casarse. No, sí quiero que se casen mis hijos también, ¿verdad? Pero bueno, ya el Señor tiene el tiempo. Estamos sirviendo al Señor de hace muchos años, primero como niños, luego como jóvenes, ahí en nuestra iglesia, luego casados y ahora en el ministerio. Vamos a la palabra de Dios, ¿qué le parece, hermano? Solo que tenga alguna pregunta sobre nosotros o nuestro ministerio, bien, adelante, puede hacerla. Si no la tiene, ahí en Nehemías 4, quiero leer un texto, ahí en Nehemías 4. Cuando llegue allí, hermano, hermana, amén. Solamente quiero leer el verso 14 para contar algo de la historia de Nehemías 4 y luego dirigirnos hacia 3 y aún 4 situaciones que vivimos los creyentes y por las cuales las generaciones de hoy en día están en peligro. Después miré y me levanté, dice Nehemías 4:14, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y es que debemos de pelear, hermanos,
desde ahí, desde la trinchera, desde el lugar de la oración, por nuestras familias, por nuestras generaciones, por nuestros hijos, porque están en peligro. Y muchas de estas generaciones no solamente están en peligro, están perdidos. Vamos a orar y vamos a el mensaje en esta noche. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Yo te ruego, Dios, que tú guíes mis labios, mis pensamientos, y que se dirijan solo a tu palabra, Señor. Y que la iglesia esta noche reciba la bendición de tu palabra, que tú hables a sus oídos, también a sus corazones, Señor, para que todos podamos, Señor, entender, aceptar y después disponernos a poner en práctica tu santa palabra. Señor, que las historias, las ilustraciones que tú nos dejas, Señor, en tu santa palabra, nos hablen y seamos nosotros, Padre, pues frente al espejo que es tu palabra, reflejados, Señor, y aceptemos, Señor, aquello que necesita cambiar, arreglarse, ponerse a cuentas contigo. Dios, en tus manos estamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. El pueblo de Israel, después de haber pasado ya casi 70 años cautivos en diferentes lugares fuera de su país, regresan. Había regresado un grupo, habían levantado el templo, un templo que había sido destruido por completo. Luego Nehemías regresa también con otro grupo y él se da cuenta de que la ciudad estaba en peligro. Aunque el templo había sido levantado y familias ya vivían dentro de Jerusalén, todos los muros que protegían a la ciudad, que los protegían de los ataques del enemigo, que los protegían de fieras, incluso que protegían a sus hijos de que no salieran al peligro, estaban destruidos. No había manera de que ellos estuviesen tranquilos y sin temor viviendo en la ciudad. Y él se dispuso primero a recorrer, a tratar de escribir qué hacía falta, a levantar presupuestos para levantar los muros y guardar a las familias de los peligros que hemos comentado, y empezaron a trabajar en el pueblo. Dice la Biblia que cuando ellos comenzaron a trabajar para edificar los muros y guardar a sus familias del peligro, inmediatamente los enemigos se enojaron. Y esto nos habla a nosotros de que cuando nosotros queremos levantar muros para guardar a nuestra familia que está en peligro, siempre habrá alguien dentro o fuera que se enoje y que quiera que esos muros no sean levantados. Dice el verso 1 del capítulo 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, se burló de los judíos. Sin embargo, usted puede leer todo el capítulo, hermano, para darse cuenta de toda la historia y lo tremendo que es esta historia. Pero en el verso número 4 dice Nehemías que a pesar de las cosas que estaban pasando, dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y si nada más observamos esta parte del texto, tal vez vamos a tener algo de satisfacción de saber que el pueblo en aquel tiempo tuvo ánimo, fuerzas, aire para trabajar. Y dice la palabra de Dios que edificaron el muro ¿hasta dónde? Hasta la mitad. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, porque muchos de nosotros, hermanos, edificando murallas, protección para nuestra vida espiritual, para la vida de nuestra familia, para nuestros hijos, a veces tenemos sí ánimo, como digo, pero para levantar un muro hasta la mitad. Y yo le pregunto a usted, ¿para qué sirve un muro a la mitad? ¿Para qué sirve un muro hasta la mitad? ¿El ladrón ya no entra? Sí, sí entra, ¿verdad? ¿Un niño se lo salta? Sí, se lo salta.
Un perro puede atacarnos, brincar y sí, sí. Un muro a la mitad para nada aprovecha. Y hoy en día, hermanos, pareciera que los creyentes pensamos que los muros a la mitad, que un poco de fuerza, un poco de esfuerzo, un poco de inversión espiritual, económica, física, podría ayudarnos a nosotros y a nuestra familia a guardarnos del peligro. Pero vamos leyendo y vamos dándonos cuenta que no es así. Dice el texto, me gusta el verso 9, porque en el verso 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, de los enemigos que quieren hacer daño, dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y esto es bueno, pues sí, poner guarda, empezar a cuidarnos. Pero ¿hasta dónde estaba el muro? Se necesita algo más, se requiere algo más. Fíjese que hace poco predicaba este contexto y lo aplicaba yo, ¿verdad?, a otro aspecto de la vida, y era para el cierre del año. Y hablaba de que muchos proyectos los comenzamos muy bien. Es más, para cerrar el año hasta hacemos el proyecto del siguiente año y vamos avanzando. Y a veces, como yo no sé si ha pasado que tenemos la conferencia misionera, hacemos la promesa y decimos, no, hombre, $5,000, ¿verdad? No, pues son, ¿qué son? $450 mensuales. Y el primer mes, 500. El segundo mes, 480. El tercero, 400. El cuarto, 400. El quinto, 350. El sexto, 300. Y lo que tenemos que hacer es a mitad de año hacer una conferencia de medio año de misiones para seguir levantando los muros, porque parece que aflojamos y nada más hasta la mitad. Al final del año yo oía, ¿verdad?, de la carta de la promesa. Nosotros en la iglesia de donde yo salí teníamos una promesa bastante alta allá en México, pero trabajábamos con el 80% nada más. Y no estoy hablando de misiones, es nomás una ilustración. Decíamos trabajar con el 80%, porque ya sabemos, ¿verdad?, que empezamos con bastantes fuerzas, con mucho ánimo, y a mitad del año, a la mitad nada más. ¿Sí? Y bueno, así comenzamos muchas veces, con mucho ánimo, y a la mitad nos desanimamos, nos cansamos y nos olvidamos que nuestras familias están en peligro y que a veces ya están perdidas. Y los primeros que se desaniman, si usted se fija en esta historia, está el diablo, está el mundo. Pero mire usted lo que dice el siguiente versículo, porque me llama mucho la atención el 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Quién está edificando el muro? Judá, en este caso Jerusalén. ¿Y quién es el primero que se desanima? Él mismo. Podemos culpar a los que están a nuestro alrededor, al enemigo que nos desanima, pero realmente, hermanos, la culpa de que el muro se quede a la mitad, de que no querramos seguir edificando, de que pongamos en peligro a nuestras familias, somos nosotros mismos. Nosotros somos los primeros. Si usted sigue leyendo la historia, después de que ellos se desanimaron, ¿verdad? Los enemigos dijeron, vamos a aprovecharnos, vamos a aprovecharnos. Y hermanos, así pasa en la vida del creyente. Yo quiero hablarle de 4 pensamientos o de 4 situaciones que vienen a la vida del creyente que hacen que nuestras familias estén en peligro o que nuestras familias estén perdidas. Que esta generación, que estas generaciones que vienen adelante puedan ser destruidas a causa de que nosotros no pongamos atención
en la protección a las mismas. ¿Vemos los 4 puntos? ¿Amén? ¿O nos vamos con 2? Yo siempre doy a escoger. Siempre doy a escoger. Primero. Y si a usted le gusta anotar, quiero hablar de la indiferencia de las familias, de la indiferencia de los padres. ¿Sabe usted qué es la indiferencia? Es de que te da igual, de que no te interese, de que tú digas, me importa poco, vamos adelante, yo ya no me fijo en esas cosas, yo ya no me detengo. Y para ello vamos a ver una historia bastante interesante ahí en Primero de Samuel. Y quiero hacerlo rápido, hermano, porque son 4 historias. En ella misma tenemos la ilustración y allí veremos la aplicación. Dice la Biblia que Samuel fue entregado a un sacerdote de nombre Elí. Era el que ministraba en aquel tiempo allí en el tabernáculo. Y Samuel crece allí al lado de Elí, el sacerdote puesto dentro de las familias de Aarón para que ministrara durante un tiempo. Dice la Biblia que este hombre envejeció en el ministerio del sacerdocio, pero dice allí en el capítulo número 2, en el versículo número 12, porque estamos hablando de la familia que se encuentra en peligro, que los hijos de Elí, 2:12 de Samuel, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice el verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Dice el verso 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahí me quedo un poquito. Él era un sacerdote, hermanos. Podríamos decir ahora un pastor. Y dice la Biblia que sus hijos, y si vemos nosotros todo el pasaje, sus hijos ayudaban en la administración, incluso aunque no lo afirma, de esta manera creo yo que ellos tomaban el trabajo también del sacerdocio. Pero dice la Biblia que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy en día en esos muros a medias que las familias cristianas levantamos, muchas veces ni nos cercioramos de que nuestros hijos conozcan de Dios. ¿Sabe que hemos estado en funerales de jóvenes que murieron andando en el mundo y arrastrándose en el pecado? Y yo he oído de papás que dicen, pero yo le doy gracias a Dios porque mi niño cuando tenía 4 años aceptó a Cristo. Y sí, o sea, el papá quiere en su corazón guardar esa esperanza de volver a ver a su hijo un día, ¿verdad?, allá con el Señor. Y su esperanza es que en unas escuelitas de verano, cuando 250 niños levantaron la mano para aceptar a Cristo, ellos hicieron una decisión. Y es que ahí andaban mis hijos en la iglesia, ahí estaban en las fiestas. Es más, mis niños cantaron con el coro de la iglesia. Cuando era adolescente hasta iba a los campamentos. Un día se fue a un viaje misionero, pero no conocían a Jehová, pero no conocieron de Jesús. Ahora, Dios habla, dice la Biblia en la historia, que Dios habla a Elí por medio de un varón que llega y le dice, tus hijos han pisoteado y tú no has hecho nada, tú no has obrado en nada. Mire lo que hacía este hombre, dice el versículo número 23. Y les dijo Elí a sus hijos, ahora los hijos son fornicarios, adúlteros, son ladrones, son sicarios, hasta asesinos los hombres, dice la Biblia. Y les dijo Elí a los hijos, escuche, ¿verdad? Yo lo interpreto de la siguiente manera. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El hombre sabía. Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama. ¿De qué los acusaba? ¿De mala fama? ¿Usted cree? Sí, no es buena fama. Y lo que dicen de ustedes no está bien, no está bien lo que yo oigo. Y luego mire lo que dice este hombre. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Y dónde está el enfrentamiento contra el pecado de ellos? Esto es indiferencia.
Esto es, a mí me da igual lo que mis hijos hagan, a mí me da igual lo que mi esposa haga, a mí me da igual lo que mi esposo haga. Eso es indiferencia. Eso es, hermanos, poner a nuestra familia y a nuestros hijos en peligro. Y viene el varón y le dice: yo no voy a permitir más que tú sigas siendo sacerdote. Yo no voy a permitir más que tus hijos sigan haciendo y cometiendo esta clase de pecados. Pero dice la Biblia que este hombre decía que oía, hacía como que oía, pero la realidad no prestaba atención. Y es lo que pasa hoy en día en la indiferencia. Venimos a la iglesia, nos sentamos en la banca, el tímpano hace el movimiento y manda la vibración y el sonido al cerebro. Del cerebro pensamos, meditamos, pero le ponemos, ¿verdad?, por ahí un candado para que no llegue al corazón. Y somos indiferentes a la palabra de Dios. Somos indiferentes a la advertencia que Dios nos hace. Ahora quiero decirle algo, hermano. Si Dios hablaba a este hombre y le advertía, siempre había un propósito, como lo hubo con Jonás, como lo hubo con Ezequías, como lo hubo con el pueblo de Dios, muchas veces con el fin de que oyeran, de que se arrepintieran, de que pidieran perdón y fuesen restaurados. Un día Dios le habló 4 veces a Samuel, y cuando Samuel le respondió, lo que Dios le dijo fue lo que iba a hacer con Elí, con su familia. Viene Elí y le dice a Samuel, y fíjese, le dice: a ver, ¿qué te dijo Dios? Y si no me dices, que a ti te vaya 2 veces peor que a mí. ¿Se imagina? Lea la historia. Y dice la Biblia, y Samuel se lo declaró todo. Si él ya sabía, ya se lo habían dicho. Y hermanos, aquí viene el clímax de esta historia. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 2, dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. ¿Sí está allí? En el 3:2, de modo que no podía ver, porque esto es lo que, aparte de que no oía, tampoco veía, ¿verdad? Tampoco veía. Voy al versículo número 18, ¿verdad? Para pasar al segundo punto. Dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Si esta no es indiferencia, si esto no es que te dé igual, entonces ¿qué es? Pues es Dios. Él sabe lo que hace. Hay padres, hermano, escúchelo bien. Y no lo tome en el mal sentido, tómelo en el bueno. O más bien no lo tome en el bueno, tómelo en el malo. Pues yo ya le entregué mis hijos a Dios, ya Él sabrá lo que hace con ellos. Yo he oído esto, ¿verdad? Y hermano, está bien cuando los muchachos ya tienen sus 32, 33 años, que ya se fueron de la casa, que ya eres un abuelo. Pero hay padres que lo dicen de los 14, de los 15. Pues ya está grande mi muchacho, hermano, él ya sabe lo que hace, yo ya lo puse en las manos de Dios. Ya Dios, espérate. Por eso nuestras generaciones son generaciones que no solamente están en peligro, que están perdidas. Levantemos los muros. Ahora, no es solamente la indiferencia, hermanos. No es solamente la indiferencia, porque ahora nosotros estamos en tiempos en que el gobierno, la sociedad y las organizaciones nos piden que seamos tolerantes, y tolerantes en todo. Y ya, que de veras que Dios en su misericordia nos tolera a nosotros muchas cosas. Pero llega el momento, ¿verdad?, en el que viene el castigo. Y si tú quieres que un castigo que sea de muerte o de condenación eterna venga a tu familia, primero por no asegurarte que conozcan a Jehová, o que tu esposo realmente conoce a Jehová, también la tolerancia puede llegar a perderte y a perder a tu familia completa. Vamos a otra historia, ¿qué le parece? Ahí en Jueces, en el capítulo 17, en Jueces 17, tenemos nosotros otra historia bastante tremenda. Hermano, ¿puedo agarrar un botecito de agua? ¿Sí? No es vino consagrado, ¿no? No, ¿verdad? No, es agua, es agua.
no huele a nada. Es el tiempo de los jueces. Creo que todos sabemos, ¿verdad? Que en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Y esto es tolerancia. Cada quien hace como cree que es mejor. ¿Cómo le llaman a este asunto del género? Tiene su nombre, ¿verdad? De que pues cada quien escoge lo que quiere ser, ¿verdad? Cada quien escoge cómo se quiere vestir, a cuál sanitario quiere entrar, y todos los demás debemos estar de acuerdo y permitir que lo hagan. Tolerancia. ¿Mande? Ideologías, ¿verdad? Así. Nosotros a veces le llamamos filosofías. Ya depende de cada uno. Dice la historia: había un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, 17:1 de Jueces, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Ahora, yo veo esta historia de la siguiente manera. Y he predicado este tema en el Día de las Madres, a las familias, a los jóvenes, etcétera. Ya depende del caso. Pero para mí la historia es la misma. Llega la mamá a donde guarda su dinero, y va y lo busca, y se encuentra con que el botecito donde lo tenía está vacío. Y ella piensa, lo puse en otro lado. Y va y busca en el otro bote y no lo encuentra. Y piensa que se está volviendo loca y busca por todos lados. Y cuando ya se da cuenta de que no es que no sepa dónde está, sino que se lo robaron. Maldito el ladrón que entró a mi casa y se llevó el dinero, que se pudre en el infierno, que lo agarre el chamuco y se lo lleve. Y ahí está la mujer, grite y grite. Y está el muchacho en el cuarto oyendo todo. Así es mi historia, usted la puede contar como a usted le guste más. Dice el muchacho, maldijiste. Y luego va la mamá corriendo al cuarto y le dice: me robaron el dinero, ¿no viste quién lo agarró? ¿A quién metiste a la casa? Y el muchacho ahí viendo. Ya cuando la mamá se tranquiliza, el muchacho va con la mamá y le dice: mamá, el dinero del que me dijiste, yo lo tengo, yo lo agarré. ¿Y qué dice la mamá? Bendito seas de Jehová, hijo mío. Hace rato era un maldito y ahora es bendito. Ahora, ¿el muchacho robó a la mamá? ¿Es un ladrón o no es ladrón? Es un ladrón. Y roba a la madre, y la madre le dice: bendito seas, hijo mío. Tolerancia. Ay, es que los jóvenes así son. Ay, es que mis hijos, hasta los padres ya adultos, a veces abuelos, cuando los hijos casados se meten en problemas, dicen: es que así es la vida. Es que esa mujer mala que le tocó a mi hijo. Es que ese hombre, yo siempre le dije, no te conviene. Y hermanos, toleramos el pecado, toleramos la maldad. Decimos: aquí puede entrar el que sea, puede venir el que quiera, puede hacer lo que quiera. Aquí damos chance. Aquí la tolerancia hoy en día, hermanos, está destruyendo a las familias. Dejamos que entre en nuestras vidas cualquier ideología, cualquier pensamiento, cualquier cosa. Ahora, si avanzamos en la historia, mire, vamos a leer. Dice: y él devolvió los 1100 ciclos de plata de su madre, y su madre dijo: en verdad, y esto es una mentira, esto es una mentira, pero ella dice: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Ahora, la mamá se sintió mal porque le dio una buena exhortada al hijo cuando dijo: maldito el que me robó. Y ahora, para que el hijo no se sienta mal, la mamá lo va a consentir. Yo he oído, hermanos, frases como la siguiente: no, hermano, es que yo no quiero que mi hijo se vaya de la casa. Mejor que haga
Sí, así como quiere. No le hace que meta aquí un muchacho, no le hace aquí que meta a su amigo a vivir. Yo prefiero que esté aquí donde yo lo veo, a no verlo. Prefiero que esté aquí a que se vaya. No, si ese ya se fue, está ahí en presencia, pero su corazón, su mente, sus sentimientos ya se fueron. Es como el muchacho, aunque este es otro tema, ¿verdad? Que su papá lo tiene enfrente y le dice, siéntate. Y el muchacho le dice, no me siento. Que te sientes. No me siento. Que te sientes. Y le mete una cachetada y lo sienta. Ahí está el muchacho sentado. Te dije que te sentaras. Y el muchacho le dice, nada más quiero que sepas que estoy sentado en cuerpo, pero mi mente está parada. Y lo toleramos. Y lo toleramos. Es que son generaciones perdidas o que están en peligro y nosotros los toleramos. Dice la mamá, hijo, ten el dinero, te lo doy, te lo doy. Mira el muchacho, yo veo en este muchacho que la mamá es la que lo termina por perder, que el muchacho como que está asustado, como que tiene temor, como que se detiene. Dice, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Ahora quiero decirle una cosa, hermanos. La tolerancia de esta mujer llevó a que la casa de su hijo se convirtiera en una casa de demonios. En una casa de demonios. Es lo que dice la Biblia. Ahí estaban las imágenes, ahí estaban los ídolos, ahí estaban los demonios, porque la mamá toleró primero al hijo ladrón y luego, hermanos, lo hizo un idólatra. Y ella decía, en verdad he dedicado a Jehová. ¿No? Una mentira. Era tolerante y le permitió. Terminó su casa como una casa de demonios. Dice el 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, hermanos, podemos entender que la indiferencia y la tolerancia están arruinando a nuestra sociedad, a nuestras iglesias también, porque vemos nosotros hoy en día padres que permiten que sus hijos, hombres cristianos que permiten que sus esposas creyentes que dejan que sus esposos hagan lo que bien les parece y hacen como si nada pasara. Pero no me quiero quedar ahí. Vamos al tercero. La confusión. La confusión que hoy en día hay y reina en nuestras vidas. Esta otra historia, hermanos, está en Génesis 27. En Génesis 27. Y espero que no sea la más larga de las tres, pero tal vez tiene el contenido, ¿verdad?, que necesitamos para poder entender cuando hay confusión. Dice esta historia que aconteció que cuando Isaac, en Génesis 27:1, envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, y van a pasar como 30 años más para que se muriera el viejito, ¿verdad? Pero él decía que no sabía. Dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahora, pregunto yo, ¿quién mandaba en este hogar?
¿quién mandaba en este hogar? Porque está el hombre, el varón de la casa, dando una instrucción precisa a uno de sus hijos. Está la mujer ahí oyendo, y cuando el muchacho se va, le habla al otro y le dice: pues tu papá dice así, pero yo digo asá. Yo creo que lo hemos oído, ¿no? Y es bien frecuente cuando tenemos niños pequeños, ¿no? Viene el niño y le dice a mamá: mamá, ¿me puedo comer la paleta? Y la mamá le dice: no, no te la puedes comer. Y ahí está el niño. Ve que entra el papá: papi, ¿me puedo comer la paleta? Sí, cómete. El papá ni en cuenta, ¿verdad? Sí, cómetela. Y ahí va, ¿verdad? Y ahí agarra la paleta y lo ve la mamá. Te dije que no te la podías comer, pero mi papá dice que sí, ¿verdad? Y luego tú le dijiste que sí, sí, que se la coma, pero yo le dije que no. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace porque se la come? Y ya, hermanos, es el principio de la confusión. ¿A quién le hace caso el niño? ¿A quién le hace caso el hijo? Así está la muchacha. La muchacha le dice a la mamá: a mamá, quiero salir con mis amigas. Bueno, mira, si tu papá dice que sí, yo digo que sí. Llega el papá: papá, ¿me das permiso de salir con mis amigas? No, 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 es que mi mamá dijo que sí, tú decías que sí, sí, no, pero yo te digo que no, pero es que mi mamá dijo que sí, si tú decías que sí. A ver, tú le das permiso, le dice el papá. ¿Qué dice la mamá? No por lo que tú digas, no por lo que tú digas. Si tú eres la que mandas, lo que tú digas. Y ya, hermanos, se armó el pleito, se gritan, cada quien se va para su lado. ¿Y en qué quedó la muchacha? Confusión. Una confusión completa, porque hoy en día, hermanos, en nuestros hogares, dice alguien, no hay comunicación. ¿Sí? No hay comunicación. Yo creo que Isaac, si usted ve la historia, nunca habló con Rebeca de sus pretensiones. Sin embargo, Rebeca sabía, al menos en esta historia, que la bendición iba a ser para el mayor, para el mayor. A lo mejor Jacob, ahora esta historia, no, hombre, hermanos, está repleta de cosas. El mayor se juntaba con el papá, andaba en la casa, ¿verdad? Yo me lo imagino acá, un hombre duro, fuerte, y el otro joven andaba nomás con la mamá. Yo me imagino, ¿verdad? Que Jacob, usted se puede imaginar cualquier otra cosa. Le gustaba barrer, trapear, planchar, hacer de comer. Estaba ahí con la mamá. ¿Sí? Ahora, también a esto yo le llamo confusión, ¿verdad? Cada uno tenía el preferido. No se ponían de acuerdo los padres. Los hijos traían pique, porque sí lo traían pleito. Pique decimos allá en México, ¿eh? Traían pleito. Y cuando viene el momento de tomar decisiones, desde la panza. Hasta Rebeca decía: mejor me muero. Y se murió. Y se murió. Y yo pienso en lo particular que murió a causa de esto, de este problema. Cuando el hijo regresa después del exilio, ya no hay mamá, ya no se habla más de ella. Pero ella le dice en 2 ocasiones: tú vas a hacer lo que yo te digo. Ahora la mamá termina por confundir al hijo, porque el hijo le dice a su mamá, dice el verso 11, y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. También una mentira, ¿eh? No, dice la Biblia que cada uno dará a Dios cuenta de sí. No, hermana, no, usted no va a dar cuenta de su hijo, ni va a responder por él. No, no, hermano, usted no va a responder por la muchacha. Cada uno de ellos está en peligro. Y si usted no los cuida y se pierden, cada uno de ellos va a responder por sus propias vidas, por sus actos, por su alma, si han conocido al Señor o no le han conocido. Cada uno. El muchacho no quería, pero había confusión. Y usted puede leer el resto de la historia, que también es bien interesante. Cuando nosotros, hermanos, podemos entender que la indiferencia, la tolerancia
y la confusión nos impiden edificar en nuestros hogares muros tan altos que nos puedan proteger de cualquier cosa y no hacemos nada, entonces le llamaremos la total rebeldía. La total rebeldía. Porque si usted ya entendió, en la Biblia a mí me gustan los por tanto, por lo tanto, de manera que, porque eso nos dice, ya entendiste. Ahora lo que sigue es, o te pones a trabajar o te detienes y te atienes a las consecuencias. En Romanos 1, hermanos, en Romanos 1, yo cuando leo Romanos 1, yo pienso que está hablando de nuestros tiempos, pero hablaba de los tiempos de Pablo, de aquellos días, y se parecen mucho a los nuestros. Ahí en Romanos 1 nosotros podemos ver cómo el mundo desde aquel tiempo estaba perdido y cómo en nuestros días este es un espejo y un reflejo de lo que este mundo está haciendo con las familias, con los padres, con las madres, con los hijos, con estas generaciones que están perdidas. Solamente voy a leer los versículos 28 al 32, porque yo espero, ¿verdad?, que usted se interese en leer un poco más en casa y lea los capítulos completos, las historias completas. Dice el verso 28, habla del pecado de los hombres, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, cómo nos lleva inmediatamente, ¿no?, al clímax de la historia, y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, como ellos no aprobaron escuchar su voz, como ellos siguieron en su indiferencia, en su tolerancia y en su confusión. Y de veras lo invito a que lea todo el capítulo. Dice la Biblia, Dios los entregó a una mente reprobada, a la total rebeldía, a la depravación completa para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y este resumen de este mensaje de la palabra de Dios no es otra cosa que los hombres entienden el juicio de Dios que viene cuando, sabiendo que estamos en peligro, no hacemos nada. Dice la Biblia que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen. Y me gusta la parte final del texto, porque hay quienes pueden decir de ustedes, hermano, es que yo nunca he hecho eso, es que yo nunca he pasado por esas situaciones, pero dice la Biblia, no solo las hacen, sino que también se complacen, o sea, dan permiso, permiten que los que están por ahí lo hagan, lo lleven a cabo. Y esta es la rebeldía total. Por eso, hermanos, si los muros están hasta la mitad, deberíamos de trabajar en estas áreas de nuestra vida espiritual para que el enemigo no llegue por sorpresa y cause una destrucción total en nuestras vidas y nuestras generaciones se pierdan, porque son generaciones que están en peligro. Yo concluyo, hermanos, allá en Nehemías 4. Nehemías 4. Dice la Biblia en el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, Nehemías 4:14, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos,
nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dice, quiero concluir, hermanos. Allá en el capítulo número 6 hasta el versículo número 15. Dice la palabra de Dios que entendieron de qué se trataba y entendieron que el muro como estaba no servía para nada y que tenían que terminarlo. Dice, nos volvimos al muro, nos regresamos a la tarea de terminarlo. Y dice la Biblia, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Porque no es por nosotros, hermanos, es por el Señor. Pero tenemos que ir al muro y tenemos que trabajar en él. Terminemos el muro, hermanos, porque nuestras familias están en peligro y nuestras generaciones se pueden perder. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada una de las familias. Pastor.